Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Soy su servidor, Daniel Rosas Lara. Soy doctor en pedagogía y el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo se encuentra estructurada la educación en México de acuerdo al artículo tercero constitucional. Ya en otro video anteriormente platicamos un poquito acerca de lo que es la política educativa y cómo forma parte precisamente de la política general. Platicamos también de las partes de la Constitución Política de México, que es nuestra Carta Magna, es nuestra ley suprema, que tiene una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte dogmática nosotros encontramos los derechos humanos y precisamente allí está el derecho a la educación. Se considera que la educación, les comentaba, pues es un aspecto importante de la persona porque somos seres educables y todos absolutamente tenemos derecho a la educación, ¿sí? Y en el artículo tercero, allí se establece precisamente este derecho. En muchas de las ocasiones las personas no saben, no conocen, ¿verdad? Que en el artículo tercero se encuentra el derecho a la educación y es algo fundamental para todos, no solamente para los docentes, sino también para los papás y para todas las personas. Y bueno, dándole continuidad a esto, platicábamos en el video anterior, ¿verdad? Que toda persona tiene derecho a la educación, ¿verdad? O sea, y es algo que se da precisamente en el Estado mexicano y lo dice el artículo tercero constitucional. La educación no es solamente para unos cuantos, no es solamente ni siquiera solo para los mexicanos, ¿verdad? Sino que es para todas las personas, inclusive los migrantes que vienen de paso por México o los extranjeros que se radican en México, que establecen su residencia en México, también tienen derecho a la educación, inclusive la educación pública. Y bueno, como les comentaba, les voy a platicar acerca de cómo se encuentra estructurada esta educación en México para que la entendamos mejor. Me voy a permitir dar lectura de algunas partes del artículo tercero constitucional para respetar la letra, lo que dice en la Carta Magna y poder hacer una mejor interpretación o hermenéutica de la misma. Nos dice el artículo tercero, el Estado Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Es lo primero que nos señala con respecto a la estructura de la educación en México. Sí, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno de la Ciudad de México y los municipios se van a encargar de garantizar que se lleve a cabo la educación en México, de generar las condiciones propicias para que esta educación realmente se viva en plenitud, ¿sí? Dándole cumplimiento a lo primero que platicábamos de que toda persona tiene derecho a la educación. Y también nos dice, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Bueno, vamos a ver cómo se encuentra entonces estructurada. Vamos a entender que en México existe lo que es la educación básica, la educación media superior y la educación superior. La educación básica está conformada por lo siguiente: la educación inicial, el preescolar, la primaria y la secundaria. La educación media superior es el bachillerato o preparatoria, como lo conocemos también. La educación superior es la que se cursa precisamente después de la preparatoria, que es las licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados. También existen lo que son los técnicos superiores universitarios. Aquí en el estado de Guanajuato existen las universidades tecnológicas, por ejemplo, en León, la Universidad Tecnológica de León, que ofrece los estudios de técnico superior universitario y que posteriormente también los jóvenes pueden completar esta formación para adquirir el nivel de licenciatura. Bueno, vamos a regresar a lo que es la educación básica e insisto, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.
Bien, la educación básica obviamente es obligatoria. Si es una educación obligatoria, lo cual implica que se tiene que cursar. Ahora, la educación media superior o preparatoria no es educación básica, pero sí es educación obligatoria también. De hecho, les platico que allá por el año 2006, mi tesis de maestría en innovación y gestión pedagógica fue precisamente una propuesta de reforma al artículo tercero constitucional para que la educación preparatoria fuera obligatoria. En ese tiempo, pues ni siquiera se pensaba en la posibilidad de que la prepa fuera obligatoria, y ya posteriormente, algunos años después, en el sexenio del presidente maestro Felipe Calderón Hinojosa, se hizo la reforma precisamente al artículo tercero, dándole obligatoriedad a la educación preparatoria o media superior. Pero tenemos que dejar clara una situación: la educación preparatoria o media superior no es educación básica. Sí es obligatoria, pero no es educación básica. Entonces, vamos a entender esto. La educación obligatoria en México es la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, que es educación básica, y preparatoria, que es educación media superior. Y por eso precisamente, atendiendo por ejemplo a esta última, a la educación media superior, es que las entidades federativas y el gobierno federal se han dado a la tarea de abrir más escuelas preparatorias. ¿Sí? Por ejemplo, en el estado de Guanajuato se abrieron muchas preparatorias que anteriormente eran videobachilleratos y ahora se conocen como SABES, que son del gobierno del estado de Guanajuato. Existen también las preparatorias que anteriormente se conocían como CECITEG y ahora es el CECITE, ¿sí? También, insisto, forman parte del gobierno del estado de Guanajuato. Pero la federación o el gobierno federal también ha abierto pues varias preparatorias. La DGETI, que ha abierto lo que son los CEBETIS, los CED, los CETIS. Existe también, por ejemplo, los CONALEPS, y así podemos ver cómo en educación media superior también se ha dado la tarea, ¿verdad?, de abrir muchas preparatorias, y obviamente qué decir de las escuelas particulares, ¿sí? Algunas de estas imparten educación tanto básica como educación media superior, que insisto, todo esto es obligatoria. Y es un tema también, la obligatoriedad, un aspecto importante para considerar. ¿A quién aplica esta obligatoriedad? ¿Sí? ¿Quién es quien tiene precisamente la obligación de? Vamos a entender que ciertamente, en primer lugar, pues sí, los alumnos, los estudiantes tienen esa obligación de asistir a la escuela y de cumplir con todo aquello que en la escuela se encomienda para una mejor formación, ¿verdad? La obligación de estudiar como tal. Pero también los papás, los padres de familia, tenemos la obligación de mandar, de llevar a nuestros hijos a recibir su educación. Pero no solamente es el llevarlos, no solamente es el inscribirlos, ¿verdad? No, es el estar al pendiente de su proceso de formación académica. Es que los padres de familia de verdad hagamos un equipo con la escuela en la que se encuentran nuestros hijos para que reciban una mejor y mayor formación integral. No se trata de estar peleados, no se trata de ir cada quien por su lado, ¿verdad? Al contrario, creo que tenemos que aprender a ser un equipo. Yo siempre he dicho que la educación pues es triangular, es un triángulo, ¿verdad? Es la persona del alumno como responsable de su educación. Son los papás y la familia quienes van a ser igualmente los responsables de que sus hijos reciban la educación, y somos nosotros la escuela, ¿sí? Quienes vamos a darle completud, quienes vamos a completar esa formación y esa educación que han recibido los niños desde casa. Pero ese triángulo tiene que estar muy bien armonizado, si no, de otra manera no va a servir de nada. De nada sirve que nosotros en la escuela trabajemos ciertos valores, ciertos aspectos académicos en las personas de nuestros alumnos, si en la casa, ¿sí?, los padres de familia o la familia como tal, pues de alguna manera no están al pendiente y no le dan seguimiento a esta formación académica de sus hijos. Entonces, esa es la parte de la obligatoriedad de la educación en México. Ahora,
la educación superior, como les comentaba hace un momentito, ¿verdad? Pues están lo que es las licenciaturas, las universidades tecnológicas, en donde se adquiere el estudio de técnico superior universitario, ¿verdad? Obviamente, bueno, primero, de hecho, el técnico superior universitario, por decir algo, en un escalafón, sí, se encuentra por debajo de la licenciatura, porque de hecho, incluso los alumnos que son técnicos superior, que adquieren su título y cédula de técnico superior universitario, les comentaba, pueden completar esta formación y llegar a la licenciatura, ¿sí? Y posteriormente viene lo que es la especialidad y lo que es la maestría y el doctorado que conforma la educación superior en México. ¿Sabes? Cabe señalar que en México, por ejemplo, pues y en todo el mundo el doctorado es el máximo grado de estudios que se puede adquirir. Algunas instituciones de mucho prestigio, ciertamente, no cualquier escuela ofrece un postdoctorado, ¿verdad? Son escuelas que realmente se distinguen porque tienen pues investigación, ¿verdad? Y precisamente el postdoctorado hace referencia a una, digamos, la especialidad propia del doctorado en aras de un tema de investigación, ¿sí? Bueno, pues yo espero de verdad que esto que hemos platicado de la educación en México, de cómo se encuentra estructurada, pues nos ayude a entender de una mejor manera, ¿verdad? Lo referente del cómo se trabaja, el cómo se vive la educación en México. Igualmente, pues los invito a que estemos muy al pendiente de estas cápsulas, de estos videos que voy a estar compartiendo, sí, en diferentes redes sociales, ¿verdad? En YouTube estoy como Daniel Rosas Lara, también los tengo en TikTok, van a estar en TikTok, en mi cuenta personal de Facebook, que estoy como Daniel Rosas, así como también en Instagram, estoy como profesor Daniel Rosas Lara. Espero que tengan todos una excelente tarde. Nos vemos en otra cápsula informativa para darle continuidad al estudio del artículo tercero constitucional. Que tengan todos un excelente día y muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.